El IPSAL es un instituto que se centra en los estudios de investigación básica y clínica para trasladarlo lo más pronto posible a los pacientes. Nos interesa mucho el transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y la utilidad que tiene para ellos. Hola a todos y bienvenidos a estas jornadas centradas en el apasionante mundo de las vacunas. En Sanofi Pasteur creemos en un mundo donde nadie sufra o muera por una enfermedad prevenible mediante la vacunación. Y por eso nos sentimos en la responsabilidad de apoyar la divulgación y el conocimiento en torno al mundo de las vacunas. Y estamos muy contentos de poder colaborar con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca en la iniciativa de estas jornadas. Estamos seguros de que durante estas sesiones vais a poder profundizar y actualizar vuestro conocimiento en torno a las vacunas, un hito de la sociedad y de la ciencia que se estima que salva más de 2 millones de vidas cada año. Sin más, les deseo que tengan una magnífica jornada. Un saludo. La importancia de iniciativas como esta promovida por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, coordinando a todos los agentes implicados, coordinando a investigadores, a clínicos, a asociaciones de pacientes, a la industria farmacéutica, todos de la mano hacia una medicina más personalizada, más eficaz y segura. Jornadas como esta de hoy, que por supuesto contará siempre con el impulso y el apoyo de la Consejería de Sanidad, pues son jornadas muy importantes para divulgar el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad y las necesidades de las personas que las padecen. Hola, buenas tardes. Me llamo Raquel Ruano, voy a moderar la mesa sobre vacunas. Gracias al IPSAL por haber contado conmigo para una mesa redonda tan interesante como es esta. Si algo está realmente en boca de todos en este momento son las vacunas, es el tema de moda y el tema estrella. Es cierto que la palabra vacuna ahora mismo en mí despierta un doble sentimiento de amor-odio completo, porque si el coronavirus, la gestión del coronavirus ha sido difícil, la vacunación se lleva ya la palma. Es decir, todo ha sido muy complejo, todo ha sido inmediato, todo era para antes de ayer y con mucha angustia. Si tengo que quedarme con algo entre el amor y el odio hacia las vacunas, bueno, pues al final creo que pesa el amor, porque si el coronavirus nos ha generado mucha angustia, la vacuna nos genera mucha esperanza. Yo creo que somos afortunados, estamos en un momento que no mucha gente va a poder ver, sobre todo ver en primera persona el poder de las vacunas. Cuando se me propuso moderar esta mesa, pues me surgió la curiosidad o al menos la sensación de que tenía que poner un punto, echar una mirada atrás a la historia de cuándo empezaron estas vacunas y lo que han supuesto en la historia las vacunas. Y bueno, es que estamos hablando que para que se erradicara la primera enfermedad infecciosa pasaron casi 2 siglos, desde esta primera vacuna que inventó sobre la viruela. O sea, estoy hablando de la viruela, que ha sido la única enfermedad erradicada y que Edward Jenner en 1796 inventó lo que llamamos la primera vacuna, que en el fondo era inocular de unas pústulas de unos pacientes a otros, y fue así como veía que se inmunizaban o pasaban una enfermedad más leve. De ahí luego Javier Balmis, que fue un cirujano español, hizo una expedición a América donde realmente la viruela estaba siendo devastadora. Fue con ella Isabel Zendal, que también está teniendo tanto protagonismo en esta historia, que era la tutora de unos niños huérfanos que iban en ese barco, que fueron las vacunas vivas. Estamos hablando de una cosa que ahora nos parece ciencia ficción, pero que fue el inicio de las vacunas. Eso ocurrió en 1803 y la viruela se consideró erradicada en 1979.
Estamos hablando que el coronavirus ha empezado en el 2019 y en 2021 podemos hablar, no obviamente una erradicación, pero sí podemos estar hablando de un control de una enfermedad tan importante como está siendo el coronavirus. Si eso no es magia, pues muy pocas cosas pueden hacer tanta magia. O sea, yo creo que estamos viendo en una muy primera persona el poder de las vacunas. Entonces, bueno, creo que somos afortunados y por eso al final, dentro de ese amor-odio, pesa más el amor. No quiero alargarme más y voy a dar paso a las ponentes de esta mesa redonda, que son expertas y con un currículum impresionante, que bueno, voy a intentar resumiros, pero la verdad es que yo creo que podemos aprender y actualizarnos mucho en un tema, como decimos, tan de moda como está ahora las vacunas. La primera persona que va a hablar es Carmen Pacheco. Carmen Pacheco es la directora general de Salud Pública y si alguien tiene responsabilidad y no sé si poder, pero mucha responsabilidad desde luego es ella. Carmen Pacheco es médico, licenciada por la Facultad de Valladolid. Es actualmente la directora general de Salud Pública, como os decía. Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha sido profesora asociada en Medicina Preventiva y Salud Pública en Valladolid. Jefa de sección en Epidemiología en el Servicio Territorial de Sanidad. Ha sido técnico superior adscrita al Servicio de Estudios y Documentación de la Dirección General de Desarrollo Sanidad en la Gerencia Regional de Salud. Funcionaria en la Subdirección de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior dentro del Ministerio de Sanidad y Política Social. Es un resumen, porque la verdad es que es un currículum abrumador. Y sin más, Carmen nos va a hablar de la programación de la vacunación en Castilla y León durante esta pandemia. Así que, Carmen, cuando quieras, te doy la palabra. En primer lugar, daros las gracias, dar las gracias a la organización por esta invitación, que para mí desde luego es un placer. La verdad es que, como has dicho, estamos viviendo un momento histórico, lo que pasa que es tanto el trabajo que tenemos que yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que estamos viviendo. Seguramente tendrá que pasar un poco de tiempo, pasar algunos años para ver realmente todo lo que está sucediendo y ponerlo en el contexto realmente. Yo creo que es algo realmente importante, la propia pandemia en sí, pero también la propia campaña de vacunación, algo que está siendo realmente un hito histórico. A pesar de todo el trabajo, de todos los contratiempos, yo creo que estamos avanzando bien en la campaña de vacunación frente a COVID y yo creo que sí que tendrá que pasar un poco de tiempo para ver todas las bondades y todo lo que estamos aprendiendo con esta pandemia, a pesar de todo lo que supone. Sin más, yo voy a dar paso a la presentación. Espero que me salga bien lo de compartir, porque a veces no es tan fácil. A ver si lo consigo. No sé si lo vemos ya. ¿Lo estáis viendo? ¿Sí que veis la presentación? Sí. Vale. Sí, se ven. Vale, gracias. Pues voy a ponerlo en pantalla completa. Perfecto, Carmen. Muy bien. Bueno, pues una pequeña introducción. A mí la parte sobre la que me toca hablar es cómo ha influido la pandemia en el programa de vacunación de Castilla y León. En primer lugar, una referencia mundial. Supongo que no solamente nos pasa en Castilla y León, sino que es algo que ha pasado en todos los programas de vacunación a nivel mundial. Ya en junio de 2020, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Alianza Gavi, en colaboración con el Instituto Sabin, la Universidad Johns Hopkins y el CDC de los Estados Unidos, llevaron a cabo una encuesta para evaluar el impacto de la enfermedad por coronavirus en los programas de inmunización infantil en el mundo.
De los 82 países que respondieron, confirmaron, un 75% dijeron que efectivamente que estas campañas de inmunización, estos programas de inmunización se habían visto afectados. De los 65 países que se analizaron en profundidad, un total de 11 dijeron que habían paralizado por completo sus programas de inmunización y hasta más de un 50% sí que dijeron que sus programas se habían visto afectados de alguna manera por la enfermedad de coronavirus, por la pandemia. En la región europea de la Organización Mundial de la Salud, a la cual pertenecemos, entre los países que respondieron a la encuesta, vemos que no hubo una paralización completa de los programas, pero sí al menos un 44% había notificado algún grado de afectación de sus programas de vacunación. Bueno, nuestro calendario de vacunación, bueno, lleva muchos años en activo, pero ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los últimos años. La última en junio de 2019 y el mayor avance en este sentido es que por primera vez hablamos de un calendario de vacunación para toda la vida. Antes hablábamos de un calendario de vacunación infantil y un calendario de adultos que nunca quedó bien definido, pero a partir de junio de 2019 es cuando hablamos ya de un calendario de vacunación para toda la vida que incluye vacunaciones desde la mujer embarazada, desde el momento del embarazo hasta el final de la vida. Aquí están definidas todas las vacunas que nos podemos poner a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo influyó la pandemia en estos calendarios de vacunación? Pues hubo un hecho que marcó claramente la afectación de los calendarios de vacunación y de los programas y fue la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo. Esto obligó o nos confinó a todos en nuestros domicilios, con lo cual hubo una restricción muy importante de la movilidad y por lo tanto se vieron afectados no solamente los programas de vacunación, sino otros muchos de los programas preventivos. Hablo en general de la Dirección General de Salud Pública, pero se vieron afectados otros muchos programas. De tal forma que el día 15 de marzo, un día después de que se declarara el estado de alarma, nuestra comunidad, ya desde la Dirección General de Salud Pública, informamos a la red de atención primaria que el programa de atención primaria de vacunación quedaba restringido a las vacunas prioritarias. Esta acción que tomamos ya inmediatamente después de que se declarara el estado de alarma fue refrendada en la Comisión de Salud Pública. Sabéis que en la Comisión de Salud Pública están representados todos los directores generales y aquí tomamos la determinación de realizar una nota informativa que se difundiera a todas las comunidades autónomas para definir aquellas vacunas que deberían de continuar sí o sí a pesar del estado pandémico. Tras esta comunicación de la Comisión de Salud Pública, la Dirección General hizo una instrucción en la cual se comunicó cuáles eran estas vacunas prioritarias y cuáles las recomendaciones para garantizar su administración. ¿Qué vacunas se consideraron prioritarias? Pues se consideraron prioritarias la vacunación hasta los 15 meses de edad, garantizando especialmente la primovacunación a los 2 y a los 4 meses y la primera dosis de vacuna triple vírica a los 12 meses de edad, está en nuestro calendario. Esto en vacunación infantil, pero también se hizo alguna mención a la vacunación del adulto, como era la vacunación de las mujeres embarazadas, sobre todo la vacuna de la tosferina que se administra en forma de DTPA, así como la vacunación en poblaciones con riesgo elevado, especialmente en aquellas personas que tenían tratamiento con eculizumab y en las personas con algún tipo de trasplante. Era necesario hacer una valoración individual riesgo-beneficio a la hora de acudir al centro sanitario, priorizando las medidas de aislamiento físico, sobre todo para este grupo de población en la cual podía haber personas inmunodeprimidas o con algún otro factor de riesgo que pudiera condicionar acudir a su centro sanitario. También se priorizaron la vacunación en brotes epidémicos y posexposición que no pudiera ser demorable por alguna circunstancia. Como os decía, también se hicieron las recomendaciones para que esta vacunación se hiciera de una forma segura. Los centros de vacunación tenían que tener la capacidad para poder vacunar y para cumplir las medidas de seguridad oportunas. Para ello se determinó que había que contactar por
teléfono porque la visita, debido a las restricciones de movimiento y a la no realización de consulta presencial, estaban muy restringidas. Además, en el momento en el que había muchos casos de COVID y por lo tanto era difícil acudir a los centros sanitarios y por lo tanto para mantener el calendario había que contactar por teléfono, solicitar cita y tener una cita previa para acudir en las condiciones de seguridad más adecuadas. Además, se hizo una recomendación y un consejo a la población general para mantener un poco la tranquilidad en este sentido, refiriendo que el resto de las vacunas no había ningún problema, tanto en la etapa infantil como en la etapa adulta y en personas más mayores, para posponer estas vacunas hasta que se recuperara la actividad normal. Esto no supone problemas y se pueden reanudar las vacunaciones en el momento que fuera más oportuno. Nosotros sí que realizamos un estudio en la fecha del 10 de mayo, como veis ahí, en el periodo entre el 2 de marzo y el día 10 de mayo hicimos un estudio para ver cómo se estaban afectando las coberturas vacunales de estas vacunas que habían sido priorizadas. Como sabéis, a partir del 11 de mayo empezamos a tener una relativa normalidad dentro de lo que era la pandemia, empezaba la etapa de nueva normalidad, empezaba toda la fase de desescalada y creímos oportuno realizar en este momento un estudio de cómo se habían afectado las coberturas vacunales sobre aquellas que se habían priorizado. En este gráfico veis en gris el número total de vacunas que se habían recibido en los centros de salud y en otros centros de vacunación. Veis cómo realmente a partir de mediados de marzo, a partir del 14, fundamentalmente, que es cuando se declara el estado de alarma, hay una disminución muy importante de las vacunas que se llevan a los centros. El número de vacunas de calendario infantil también disminuyen y las vacunas priorizadas fundamentalmente hasta los 15 meses, también se observa una disminución de cobertura importante. En la columna de color naranja incluye fundamentalmente estas vacunas que hemos comentado, las vacunas priorizadas en niños menores de 15 meses, la primera y la segunda dosis de vacuna hexavalente y la vacuna de triple vírica a los 15 meses. Se observa cómo en la parte central, sobre todo entre la declaración del estado de pandemia y el mes de abril, finales de marzo, primeros de abril, que era en la época donde se concentraron el mayor número de casos y una de las épocas peores de la pandemia, pues sí que se observa una disminución muy importante de las coberturas de vacunación. En este gráfico se puede ver mucho mejor, son las vacunas que os comentaba, la primera dosis de vacuna hexavalente a los 2 meses y la segunda a los 4 meses, así como la vacuna de triple vírica a los 12 meses. Podéis ver la evolución desde el año 2019, las coberturas que teníamos en el año 2019, todas ellas por encima del 95%. En febrero, que todavía la situación era relativamente normal, aunque ya teníamos datos de la pandemia a nivel internacional, pero en nuestro país todavía no teníamos ningún caso. Y luego cómo se nota este descenso, sobre todo mucho más marcado en abril de 2020, con esos descensos que podéis ver ahí, que pueden oscilar entre el 9% de la vacuna de la primera dosis de vacuna hexavalente hasta el 20% de la dosis de la primera dosis de triple vírica a los 12 meses. En el caso de la vacunación en embarazadas, que comentaba que también es una de las priorizadas, también observamos este descenso, aunque no se notó tanto. Se notó fundamentalmente, aquí tenemos en cifras absolutas, veis las dosis que ponemos por mes en las distintas provincias. En el mes de enero se pusieron 1.070 dosis de vacuna, en febrero 936, en marzo es donde realmente se notó este mayor descenso con 904 dosis puestas y en el mes de abril se recuperó curiosamente la tasa de vacunación, la cobertura de vacunación en las embarazadas. Veis que es en el mes de marzo donde hay un descenso de un 15% en estas coberturas de vacunación. Como os decía,
en mayo, en concreto en el 11 de mayo, es cuando empieza la fase que nosotros denominamos en la fase pandémica la nueva normalidad y cuando empezamos la fase de desescalada. Y es en la Comisión de Salud Pública de 14 de mayo donde se considera prioritario restablecer la vacunación. Se había observado no solamente en nuestra comunidad, sino en otras comunidades autónomas, como así lo ponen de manifiesto algunos estudios que podemos ver de Cataluña, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, descensos a veces muy importantes en las coberturas de vacunación, dependiendo de la edad y del tipo de vacuna, pero que estaban alcanzando hasta un 20% de descenso. Por eso se consideró muy importante hacer un nuevo comunicado por parte de la Comisión de Salud Pública para reanudar en la medida de lo posible y garantizando todas las medidas de seguridad para recuperar e impulsar no solamente las vacunas consideradas prioritarias, sino restablecer el resto de vacunaciones sistemáticas del calendario de vacunación y además teníamos otra cuestión pendiente que también habíamos aprobado en la Comisión de Salud Pública, que era la captación de adolescentes para la vacunación de enfermedad meningocócica frente a la vacuna tetravalente de los serogrupos A, C, W, Y y que teníamos pendiente al menos en nuestra comunidad, no la habíamos empezado. Otras comunidades como Madrid sí que la habían empezado, pero nosotros no la habíamos empezado. En el análisis que hemos hecho de las coberturas ya durante este año, comparando las coberturas del año 2019 con el año 2020, podemos observar cuál ha sido la diferencia en las vacunas consideradas prioritarias en el calendario de vacunación infantil y en las embarazadas. Como veis ahí, las coberturas en el año 2020, al menos en el calendario infantil, superan todas ellas el 95%. En la vacuna hexavalente, la primera dosis de los 2 meses, el 97%, la de los 4 meses un 96% y la vacuna triple vírica, la primera dosis de los 12 meses, un 96%. Y la cobertura en embarazadas casi del 89%. Si observamos las coberturas alcanzadas en el año 2020, ya con toda la cobertura del año, observamos que sí que se ha producido un pequeño descenso. Veis que se sitúan por debajo del 95%, en el caso de la primera dosis de vacuna hexavalente de los 2 meses en torno a un 94,8%, la segunda dosis a los 4 meses en torno al 93%, la primera dosis de triple vírica el 93,8% y la cobertura en embarazadas muy parecida, en torno a un 88,24%. Veis ahí debajo la diferencia porcentual entre unas coberturas y otras. Realmente cuando analizamos la diferencia entre coberturas del año 2019 y 2020 podemos pensar que no ha sido al final tanta la diferencia. Es verdad que se ha ido recuperando el ritmo de vacunación en las vacunas prioritarias y en el resto de vacunaciones y de vacunas incorporadas al calendario de vacunación. Pero también es cierto que no llegamos al 95% de cobertura marcada como óptima. Nos hemos quedado por debajo de esas coberturas. Esto es un poquito más en detalle todas las vacunas de calendario vacunal y lo que os comentaba. En la columna de la derecha podéis ver las coberturas del año 2020 comparadas con la de 2019 y las de 2018. En todas ellas se ha producido un descenso porcentual en coberturas con respecto al año 2019 que varían en función de la vacuna y de la edad de la vacuna. De tal manera que a medida que aumentamos en edad observamos que la diferencia en puntos es mayor y a mayor edad también es mayor la diferencia dependiendo de algunos tipos de vacunas. Quería hacer una mención especial a algunos tipos concretos de vacunas porque no solamente vamos a destacar el lado negativo. Con respecto al calendario hemos visto que sí que se han producido pequeños descensos y que se han ido recuperando, pero en cambio, como os decía, uno de los retos fue abordar la vacunación frente a la enfermedad meningocócica tetravalente, frente a A, C, Y, W en adolescentes, y este reto lo asumimos en pleno verano. Empezamos con la campaña de vacunación en el mes de julio con todo el hándicap que había. Es verdad que en este momento había pocos casos que se estaban declarando, fue cuando las incidencias acumuladas de la enfermedad alcanzaron sus tasas más bajas, pero es verdad que coincidía con verano
con una población joven difícil de captar, y aún así nos pusimos el reto de iniciar esta campaña de vacunación en pleno verano. La parte asistencial de la consejería estuvo de acuerdo e iniciamos la campaña. Y para nuestra sorpresa, la verdad es que, teniendo en cuenta todo el hándicap, hemos conseguido alcanzar coberturas muy importantes. Aquí observamos que iniciamos la campaña en 2 cohortes de edad, en los chicos de 18 años y en los chicos de 19, porque eran los que salían ya de las cortes y antes de que se incorporaran a la universidad y que, bueno, podían irse a otras ciudades a estudiar, es decir, antes de que les perdiéramos o que tuviéramos menos capacidad para captarles, decidimos empezar por los 18 y 19 años, y la verdad es que alcanzamos coberturas muy importantes. Veis ahí a los 18 años un 75% de coberturas, aunque había variaciones a nivel provincial, pero por término medio en la comunidad alcanzamos en los 18 años el 75%, y un poquito más baja a los 19 años, pero aún así y con todas las dificultades que había todavía, alcanzamos un 73% de cobertura en los adolescentes, que está muy bien para la época en la que era y con todo el hándicap que había todavía en los centros sanitarios. Quería destacar también la campaña de vacunación frente a gripe y neumococo. También realmente fue un reto muy importante, porque teníamos el hándicap todavía, como comento, de las posibles olas que podían ir llegando a lo largo de la etapa otoñal e invernal, coincidiendo la gripe estacional con la época COVID. Entonces nos marcamos como objetivo, no solamente nosotros, sino a nivel mundial, conseguir unas buenas coberturas de vacunación frente a gripe y también neumococo, que aunque se llevan la campaña de neumococo se puede administrar a lo largo de todo el año, pero una parte muy importante se hace coincidiendo con la campaña de vacunación frente a gripe. Y para nosotros también era un reto. Empezábamos la vacunación frente a gripe y neumococo antes, y además queríamos conseguir unas altas coberturas antes de que llegara una posible segunda o tercera ola de esta pandemia de coronavirus. La vacuna de neumococo sabéis que se pone en 2 dosis, una vacuna a los 65 años con la vacuna 13 valente y al año la dosis de recuerdo con la 13 valente. Y como os decía, ello coincidiendo, o queríamos hacerlo antes de que llegara esa segunda y esa tercera ola que al final llegó. Y la verdad es que nos coincidió en el tiempo, pero aún así la respuesta fue muy importante, como vamos a ver. Aquí os voy a poner estas diapositivas para ver la cantidad de dosis que llegaron. Hemos llegado a tener 1 millón de dosis de vacunas de gripe este año. Hemos casi tenido distribuida 1 millón de dosis de vacunas de la gripe, pero los datos que voy a comentar están hechos sobre un 75% del registro. No tenemos todo el registro automatizado y todavía no hemos podido incorporar, con el trabajo que tenemos, todos los registros, pues servicios de prevención de riesgos laborales o de otros centros o instituciones a los cuales enviamos vacunas, y todavía no lo hemos podido incorporar. A pesar de todo, sobre este 75% quiero destacar algunos datos de la vacunación antigripal, y es el porcentaje importante que hemos conseguido. Si observáis en la primera fila, en la temporada 2019-2020, el incremento tan importante que hemos obtenido en los trabajadores sanitarios de un 56% frente al 38% de la temporada anterior. En los trabajadores sociosanitarios también un incremento muy importante, de un 29 a un 53%, y en los residentes de las residencias, la verdad es que siempre obtenemos muy buenas coberturas, pero también era muy importante tenerlos bien inmunizados frente a una posible segunda o tercera ola. Y aquí tenéis las coberturas en población general, en las cuales también hemos conseguido aumentar las coberturas en mayores de 60 años, de un 53 a un 63, casi 64%, en los mayores de 65 años de un 61 a un 70%, y sobre todo destacar el incremento tan importante en las mujeres embarazadas de un 52 a un 77%.
A pesar de todo, de estos incrementos que hemos obtenido, es verdad que no, y con la falta todavía de esos datos que os digo, pues todavía no alcanzamos el objetivo marcado, que era en población general alcanzar el 75% de cobertura y en los trabajadores sanitarios y sociosanitarios alcanzar también ese 75% de cobertura. En la vacuna 13 valente, que como os digo también se hace coincidir con la campaña antigripal, este es el año 2019, la vacunación a los 65 años, alcanzamos en este año una cobertura de un 31% y también ha mejorado hasta el 36, casi 5% en el año 2020, pero esto no ha ocurrido con la de recuerdo al año, con la 23 valente, en la cual en el año 2019 en el grupo de 66 años teníamos un 39% de cobertura y en el año pasado pues no hemos llegado a cubrir esa expectativa. Y ya finalizo, simplemente recordando que es sumamente importante recuperar todas las coberturas vacunales, llevar de la manera adecuada todos los programas de vacunación, porque es muy importante tener estas coberturas por encima de los estándares marcados. Es muy importante evitar bolsas de susceptibles, evitar la reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles. Sí que nos ha ocurrido, como hemos visto en nuestra región, no ha sido tanto, pero sí que a nivel mundial se han suspendido campañas de vacunación muy importantes. Si en algún momento estamos ahora, este mismo de la pandemia y la campaña de vacunación frente a COVID, y es un buen momento para revitalizar la confianza en los programas de vacunación, en ello tenemos que participar todos los profesionales sanitarios, los ciudadanos, los investigadores, como hemos visto en el desarrollo de las vacunas COVID, y desde luego es el momento ahora, con toda la vacunación frente a COVID que estamos viendo, con los vaivenes que se están produciendo, que, bueno, evidentemente están basados en las evidencias científicas, lo que nos obliga a cambiar criterios, pero esto crea mucho desconcierto a veces en la población. Es muy importante la transparencia en este caso, informar bien, informar de la manera adecuada y hacer campañas educativas en las que participen todos los agentes implicados. Y por mi parte nada más, recordar que estamos en la Semana Europea de la Inmunización con todos los retos y con todas las formas que tenemos de contribuir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen, por tu charla, que la verdad es que ha sido muy interesante. Ahora va a hablarnos Raquel Carnero. Raquel Carnero va a hablarnos sobre vacunas en el mercado, de los ensayos clínicos a la campaña de vacunación. ¿Vale? Raquel es farmacéutica, estudió farmacia en la Universidad de Salamanca, es máster en industria farmacéutica y farmacia clínica por la Universidad de Valencia, con un posgrado en farmaconomía y economía de la salud, y actualmente trabaja como consultora internacional en Regulatory Intelligence. Ha publicado un libro que se llama Vacunando, 2 siglos y sumando. Y bueno, nada más, darte paso y adelante, Raquel. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Pues sí, como bien decías antes, llevamos 2 siglos vacunando y de eso va el libro también, de los 2 siglos de éxito que han tenido las vacunas hasta el día de hoy. Voy a compartir la pantalla ahora para empezar. ¿Lo veis? ¿Lo veis ahora? Ok, bueno, pues nada, mi charla de hoy, de esta tarde, va de esto, de cómo llegan las vacunas al mercado y sobre todo cómo luego hay que conseguir que esas vacunas tengan éxito, que ya veremos que no depende solo del medicamento en sí, sino que depende de otras muchas cosas. Las vacunas son medicamentos y a mí me gusta empezar con esto porque a veces se nos olvida que las vacunas llevan un proceso muy riguroso de autorización, que no han llegado al mercado ni saltándose etapas, ni evitando ningún requerimiento, que eso es algo que también ahora ha creado bastante controversia con todo el tema de las vacunas COVID, que existe una transparencia regulatoria, que es algo que también quería recalcar, que es accesible para todo el mundo, esa información, luego veremos, y porque los ensayos clínicos son el eje pivotal de la ficha técnica, del prospecto y de lo que se puede y no se puede hacer con las vacunas. Y bueno, sobre todo ya para terminar, la importancia de la comunicación.
Y es que la autorización de comercialización para las vacunas que son productos biológicos a nivel europeo se hace por un procedimiento centralizado. Ese procedimiento es el mismo para todos los países de la Unión Europea, que se eligen un reporter y un correporter, 2 países hacen esa evaluación y el resto de los países la admiten y la tramitan como autorizaciones nacionales, pero existe una única autorización. Y esto es muy importante porque la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es un organismo que está centralizado, ahora mismo tiene sede en Ámsterdam, pero en él participan los técnicos de todas las agencias de evaluación de medicamentos de todos los países europeos. Con lo cual se difiere bastante de lo que es la FDA, por ejemplo, que es un organismo que cuenta con personal propio y que además está centralizado como una única institución. La EMA es mucho más complicada, tiene unos procedimientos complicados porque además depende de la Comisión Europea para la emisión de esas autorizaciones. Y bueno, pues a nivel de ciudadano, que es lo que a todos nos interesa, una vez que el producto llega al mercado, pues tenemos la información disponible en lo que se llama el EPAR, el Informe Público de Evaluación, y a su vez dentro de ese EPAR tenemos acceso al prospecto y a la ficha técnica. Esto en las vacunas, que son productos que además, como bien ha comentado Carmen Pacheco antes, evolucionan según evoluciona la evidencia, es muy importante porque está permanentemente actualizado, se puede consultar y cualquier ciudadano puede obtener información de por qué ha habido un cambio, por ejemplo, en la franja de edad o por qué ha habido un cambio de seguridad en esa ficha técnica, los motivos que han llevado a la EMA a decidir eso. Toda la documentación presentada, es decir, los dosieres no están abiertos al público, pero sí el informe de esa evaluación. Esto es importante porque la farmacovigilancia, el último punto, la farmacovigilancia tiene que ser transparente y además tiene que ser un procedimiento desde el momento en el que el fármaco llega al mercado y durante toda la vida de ese medicamento. Es decir, es algo que evoluciona y está continuamente cambiando. El link que lo tenemos aquí va a dar directamente a la página web de la EMA en la que se pueden descargar los datos de los ensayos clínicos. Ahora mismo, con todo el tema de la pandemia, existe otra página web en la cual todos los medicamentos y las vacunas relacionadas con COVID tienen su información de manera separada. Es un esfuerzo que hace la EMA para poner esta información a disposición de todo el mundo. En este PAR que podemos encontrar, bueno, pues es un documento en el cual el resumen, los detalles de la autorización, el titular, el fabricante también, esto es muy importante ahora que se habla tanto de quién fabrica qué, dónde, bueno, pues ahí podemos obtener toda esa información, también un histórico de las variaciones que ha sufrido ese medicamento a lo largo del tiempo, los propios resúmenes disponibles de la opinión científica, es decir, de cuál de los Estados miembros ha hecho ese informe, cuál ha sido su decisión, la opinión que emite el comité, el CHMP, el Comité de Medicamentos de Uso Humano, va a la Comisión Europea, que es la que finalmente emite la autorización. También podemos encontrar en esta misma página web, en este mismo apartado, el programa de investigación pediátrica en el caso de que la vacuna lo tenga y, por ejemplo, en el caso de las vacunas COVID, todas lo tienen porque están iniciándose además los ensayos clínicos. Luego ahí podemos consultar también las condiciones con las cuales el titular de la autorización va a llevar a cabo ese programa de investigación en niños. También veremos los medicamentos que han sido retirados, bien porque los ha retirado la EMA o bien porque el propio fabricante o titular ha decidido retirarlos, los motivos que han dado lugar a esa retirada y otros medicamentos que, por ejemplo, puedan estar en rotura de stock. Generalmente esta página es muy consultada por el resto de compañías farmacéuticas porque, entre otras cosas, también se puede comprobar, se puede hacer una comparativa entre los problemas que haya habido de farmacovigilancia con otros productos o con otras vacunas que pueden ser similares, y todo eso también está disponible en la página web de la EMA. Los RPE, RMP, los Risk Management Plans, los informes periódicos de seguridad a los cuales las compañías farmacéuticas están obligadas a enviar a la EMA, los estudios de seguridad post-autorización, que esto es algo que no es nuevo, es decir, todos los medicamentos en el mercado han seguido estos procedimientos, y entre otros, pues las famosas señales de seguridad que ahora mismo estamos viendo todos, que se recopilan caso a caso y que existe una transparencia increíble. Es decir, la página del HydraTrack tiene a su vez todos los datos de todos los efectos adversos en cada uno de los Estados miembros.
Los ensayos clínicos de los que parten estos dosieres de registro tienen unos criterios de calidad, seguridad y eficacia, en lo que luego se va a basar la autorización, pero nunca hablan de efectividad de ese producto una vez que está en el mercado, es decir, no hablan de la eficacia en la práctica clínica. Esto ha llevado a que, por ejemplo, ahora se hable mucho de qué vacunas son buenas y malas, y la mejor y la peor, y se ha establecido un ranking que en realidad no es así, porque no se debería utilizar ese dato de eficacia para valorar una vacuna. La eficacia es solo una medida durante el ensayo clínico, es decir, en condiciones muy controladas, con una población muy específica, y además, incluso en este caso, por ejemplo, que estamos viviendo de pandemia, pues puede ser en un momento pandémico totalmente diferente al que estamos viviendo ahora, puede tener un objetivo del ensayo muy diferente al que luego se transmite como éxito o como eficacia, y por supuesto países y poblaciones de estudio muy diferentes. Es algo que creo que es importante recalcar, porque se hace muchas veces uso de la palabra eficacia para justificar o bien el coste de una vacuna o de otra, o su utilización, y realmente no debería ser así. Estamos en un momento de infodemia. Yo creo que nunca hemos vivido tantísima información circulando. Además, del exceso, estamos todos sujetos a opiniones muy variadas que no siempre pues, vienen de la persona adecuada, no siempre son veraces. Hay también un exceso de frecuencia de información. Los medios de comunicación necesitan informar a la población con unos tiempos que muchas veces pues, van mucho más allá de lo que las autoridades pueden suministrar, o de lo que la evidencia médica puede hasta ese momento justificar. Bueno, ahora mismo es que no se puede hablar de errores, pero también hay que hablar de que es un momento extraordinario. Es decir, ha habido momentos en los que se ha podido incluso llegar a una pérdida de credibilidad de las instituciones, debido precisamente a esto, a que se ha generado duda entre la población, o bien porque había un exceso de información, o bien porque ha habido contradicciones en los mensajes en algunos momentos. Quizá no tanto por la falta de transparencia como por el hecho de que muchas veces se acuse o se señale al conflicto de intereses que tiene la industria dentro de todo este papel, lo cual, bueno, pues también es algo que hay que contar con ello. Esa sensación de que se está no improvisando, pero sí lanzando mensajes que no siempre son los adecuados. Hay falta de reactividad. A veces es decir, las autoridades intentan por todos los medios, pues claro, frenar esos bulos, pero estamos en un momento en el que Internet, las redes sociales lo hacen prácticamente imposible. Es muy difícil tener un buen argumentario ahora mismo que cubra todos los canales, todos los mensajes, para todos los públicos, que además sea eso rápido, que sea consistente, asertivo, y en fin, bueno, la comunicación en vacunas desde luego radica en la confianza en el sistema sanitario, más esa comprensión de la motivación que tienen los decisores sanitarios a la hora de implementar las campañas de vacunación. Para mí esto es clave. Creo que estamos en un momento en el que además la sociedad valora muchísimo la sinceridad, la transparencia, pero además valora mucho el papel de las autoridades sanitarias y sobre todo de los profesionales sanitarios que están detrás, y eso es algo que hay que aprovechar. Con todo esto, yo creo que nuestro programa, porque bueno, nosotros tenemos un libro, pero es realmente un proyecto de comunicación que lanzamos en el año 2019, y lo que queríamos era llegar con el mensaje de las vacunas al público mayor posible. Es decir, que ni siquiera podíamos entrever que la pandemia iba a llegar y que todos íbamos a estar hablando de manera cotidiana de las vacunas. Esto ha sido totalmente inesperado. Es un libro que además cuenta con ilustraciones de Íñigo Ansola, y que hemos puesto también a disposición en formato digital. Y tanto su otro autor, Luis Marcos, como yo, que somos farmacéuticos, aunque bueno, yo me dedico a la industria y Luis es farmacéutico comunitario, vimos en su momento que había necesidad de este tipo de mensajes claros para la población. Y qué mejor mensaje que el que se transmite a los niños. Hemos creído además que es muy importante que los niños, dentro del programa como este de 12 meses cuidándote, de IPSAL, hayan podido recibir este mensaje a través de talleres, a través de actividades. Hemos hecho muchísimos momentos de compartir con los niños, pero además momentos en los que, bueno, pues a través de los personajes entienden que la vacunación es para todas las etapas de la vida, han recuperado su cartilla de vacunación, han ido a buscarla, saben ahora bien por
porque están protegidos, han comprendido también que la historia de las vacunas ha sido algo realmente increíble y que, por ejemplo, como españoles tenemos que estar orgullosos de la expedición filantrópica Balmis. Muchos de ellos no la conocían, ya han oído hablar de Isabel Zendal, pero no conocían la expedición, no conocían ese gran hito de la salud pública. Y bueno, pues hemos tenido ocasión de estar en redes también, en Instagram, en Twitter, allí donde se generan también muchos de esos bulos, en charlas, en conferencias y a través de estos podcasts, radio, pero sobre todo a través de la exposición con varios paneles resumiendo el contenido del libro. Hemos tenido la oportunidad de estar en muchos centros de salud, en hospitales, pero sobre todo en colegios, y últimamente hemos empezado también a difundir el mensaje que hemos visto que llega muy bien en otros centros, como pueden ser espacios culturales, centros comerciales, incluso centros al aire libre. Nos hemos ido adaptando porque en la pandemia además hemos visto que no ha decaído, al revés, hay cada vez más interés por conocer y más interés por el tema de las vacunas. Y creemos pues eso, que tanto en la edad educativa, en la etapa educativa, como en los adultos, hay que encontrar el momento, hay que encontrar el sitio, pero hay que difundir el mensaje, de la manera que sea, pero un mensaje veraz, que sea además un mensaje positivo, porque ya que estamos aquí, que llevamos 2 siglos y sumando, que seguiremos sumando, esperamos, pues hay que recordar eso, que las vacunas no salvan vidas, son los programas de vacunación lo que salvan las vidas. Es decir, no nos valdría de nada tener buenas vacunas, las mejores, con esos porcentajes de eficacia altísimos, si no las utilizamos, si no hay una buena distribución y sobre todo si no tenemos a una población que las acepta y que además las valora por lo que son, una de las mejores herramientas que tenemos de salud pública ahora mismo. Y esto es todo lo que quería deciros y espero que el mensaje llegue. Estamos convencidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu ponencia. La verdad es que ha sido muy interesante y muchas gracias por darnos una idea para el Día del Libro, de un nuevo libro que nos podemos comprar. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a la siguiente ponente. Es Ana Haro. Ana Haro trabaja actualmente en el Complejo Hospitalario de Salamanca. Es licenciada en Medicina y Cirugía y es máster en Salud Pública y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha trabajado en varios hospitales, en Elche, en Segovia. Ha tenido la oportunidad también de ser subdirectora médica en el Hospital de Segovia. Profesora asociada en la Universidad de Elche, actualmente profesora asociada en la Universidad de Salamanca, y un extenso currículum de publicaciones, ponencias, y simplemente te doy paso a Ana. Ana nos va a hablar sobre la vacunación de la gripe en Castilla y León como referente de éxito ante esta campaña de vacunación. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Raquel, por la presentación y gracias a Lisal por darme la oportunidad de participar en esta jornada. Pues sin más voy a poner la presentación. Bueno, creo que se ve, ¿verdad? Se ve la presentación, ¿verdad? Bien, pues voy a poner la primera. Bien, pues como ha comentado Raquel, yo os voy a hablar de la vacunación de la gripe. En ese momento, pues parece que lo único que existe es la vacunación del COVID y todos estamos centrados, yo que trabajo en el Servicio de Medicina Preventiva, pues también estamos todos centrados en la vacunación del COVID. Pero desde luego no podemos olvidar el resto de vacunas para el resto de enfermedades, porque no podemos dar pasos atrás en lo que hemos conseguido con las vacunas, que es no la erradicación, pero sí el control de muchas de estas enfermedades infecciosas para las que tenemos vacunas, y dejar de vacunar o reducir las coberturas de vacunación de esas otras enfermedades, pues sería dar un paso atrás en el control de las mismas. Por lo tanto, no podemos olvidar el resto de las vacunas y, por supuesto, la vacunación de la gripe. En relación a la vacunación de la gripe, es fundamental continuar la vacunación de la gripe porque sería un gran problema que se nos juntara la pandemia actual del COVID con epidemias o otras pandemias
que ya han ocurrido a lo largo de la historia por el virus de la gripe. Hay grandes pandemias a lo largo del último siglo y en el siglo actual por virus de la gripe. La primera, la que se llamó la gripe española, aunque no fue realmente el origen en España, en 1918, donde ya se implementaron medidas, y aquí traigo un boletín oficial de aquella época donde ya se obligaba a la población a tener las medidas que ahora mismo tenemos implementadas para el COVID, como fomentar el estar en el aire libre o el uso de mascarillas. A la última pandemia conocida de gripe, por gripe A, gripe aviar, en el año 2009, y que, por ejemplo, una de las medidas del éxito de control de esta pandemia fue que la vacunación de la gripe con una cepa específica que era la que causó esa pandemia de gripe aviar, de gripe A, en el año 2009. Para hablar de las vacunas de la gripe es fundamental conocer que hay diferentes tipos de gripe, de virus de la gripe, aunque realmente hay dos que son los que causan las gripes estacionales, la gripe estacional, que es el virus de la gripe tipo A y el virus de la gripe tipo B. Y dentro del virus de la gripe tipo B hay subtipos, el subtipo A y el subtipo B, es importante conocerlo porque la composición de las vacunas de la gripe no solamente contienen un tipo de virus de la gripe, sino que contienen varios tipos de virus de la gripe. Y se fabrican esas vacunas en función de cuáles son los virus de la gripe que han circulado en épocas anteriores. Por lo tanto, es necesario conocer que hay diferentes tipos de gripe, saber cuáles son los virus de la gripe que han circulado en la estación anterior, para de esa forma fabricar las vacunas de la gripe en base a ello. Para este año la situación va a ser más complicada porque el coronavirus ha hecho que no haya apenas circulación del virus de la gripe durante este año, con lo cual va a ser un reto, es difícil saber cuál va a ser, si es que hay circulación de virus de la gripe en esta campaña. Por lo tanto, ya la OMS ha emitido cuál va a ser la composición de la vacuna de la gripe para la siguiente campaña, en el 2021-2022, pero basado en muy pocos datos porque ha habido muy poca identificación de esos virus de la gripe porque no ha habido apenas circulación de virus de la gripe durante esta última estación otoñal. Realmente el virus de la gripe tipo A es el responsable de las pandemias conocidas todas han sido por virus de la gripe tipo A, y el virus de la gripe tipo B es el que es responsable de las epidemias. La gripe A también, la epidemia estacional, es por gripe A y por gripe B. Y el virus tipo B de la gripe no se clasifica en subtipos, sino que se clasifica por linajes, y los linajes fundamentales que están circulando en los últimos años son de dos tipos, que son los que se incluyen dentro de la vacuna. En la campaña 2019-2020 podemos ver el impacto que tuvo la gripe, no en la campaña 2020-2021, puesto que apenas ha habido circulación de la gripe, pero si vemos el impacto que ha tenido la gripe o que tiene la gripe hasta el año anterior sobre la población, vemos que casos confirmados en atención primaria, por ejemplo, en el año 2019, en la temporada 2019-2020, casos confirmados por atención primaria en España, más de 600.000, hospitalizaciones por gripe, 27.700, o ingresos en UDI por gripe confirmada, 1.800 casos, y muertes atribuibles a la gripe, 3.900 casos. Eso en el año anterior. La mortalidad de la gripe a veces no es de forma directa, sino de forma indirecta. Gripe 35 años o ya a partir de los 60, y en personas que tienen factores de riesgo, porque son las personas que pueden tener mayores complicaciones. De hecho, más del 90% de las muertes que se pueden atribuir a la gripe
se producen en personas de edad avanzada y en personas que tienen factores de riesgo de complicación. Por lo tanto, estos colectivos son fundamentales para priorizar la vacunación y conseguir unas coberturas de vacunación lo más elevadas posibles en estos grupos. Por ejemplo, el impacto de vacunación de la gripe en personas mayores de 64 años que se evaluó en la temporada 2019-2020 se atribuye que la vacunación de la gripe consiguió reducir un 26% de hospitalizaciones y un 40% de ingresos en UCI en esas personas mayores de 64 años, con una mortalidad evitable en un 37% de muertes atribuibles a la gripe, que se ha evitado gracias a la vacunación. ¿Y qué ha ocurrido en la temporada 2020-2021? Pues apenas, como he comentado, ha habido circulación de los virus de la gripe. ¿A qué se debe que se ha reducido tanto esa reducción de circulación de los virus gripales? No solamente en España, a nivel mundial. Pues principalmente porque las medidas de prevención de transmisión de la gripe son comunes a las medidas que se han implementado para reducir la transmisión del coronavirus. La higiene respiratoria, el uso de mascarillas, la higiene de manos reducen la transmisión de la gripe también. Pero no solamente eso, porque ya en el hospital empezamos a notar el año pasado, en el año 2020, normalmente durante la epidemia de gripe suele alcanzar el pico a principios de febrero. Pues ya en el año 2020, a finales de enero o principios de febrero, nos llamaba mucho la atención que se había reducido ya en ese momento los ingresos por virus de la gripe. Teníamos personas que ingresaban con procesos infecciosos respiratorios, con neumonías, pero cuando se le hacían las pruebas de la gripe eran negativos. Y eso ya nos empezó a llamar la atención a finales de enero o principios de febrero, sin saber todavía que ya teníamos presente y circulando el coronavirus, aunque no se hubieran identificado porque no teníamos las pruebas diagnósticas disponibles, no se hubiera identificado el coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el coronavirus ha desplazado, ya no solamente por las medidas preventivas implementadas, porque se implementaron más tarde y el estado de alarma fue en el mes de marzo, y si sin tener todas esas medidas en el mes de febrero ya vimos una reducción de la identificación de virus de la gripe, es porque el coronavirus había desplazado las infecciones por el virus de la gripe. Y en esta temporada 2020-2021, pues en los sistemas que ha implementado de vigilancia, tanto en atención primaria como en atención especializada en hospitales, pues es anecdótico los casos de aislamiento de virus. Los sistemas Centinela implementados en atención primaria en España han detectado únicamente 2 casos de virus de la gripe y por virus de la gripe tipo B. Y en otro tipo de muestras recogidas en atención primaria, que no proceden de esos sistemas Centinela, se han identificado únicamente 12 detecciones de virus de la gripe, 8 de tipo B y 4 de tipo A. Y en las muestras recogidas en atención especializada, en los pacientes que ingresan, únicamente se ha detectado un caso de gripe A. En todo el mundo ha ocurrido lo mismo y, por ejemplo, en Europa, de todas las muestras no Centinela que han sido positivas, muy pocas han sido positivas para el virus de la gripe. Solamente 721 de más de 500.000 muestras recogidas de esos sistemas no Centinela. Por lo tanto, la circulación del virus de la gripe ha sido anecdótica durante este año y, por lo tanto, eso nos complica, como decía, saber cuál va a ser la composición más acertada para la vacunación de la gripe para esta campaña del año 2021-2022. Bueno, esto es una comparativa de lo que ha ocurrido en la temporada 2019-2020 y 2020-2021 y, como os comentaba ya, vemos que en el mes de febrero pues era mucho más bajo que lo que hubiéramos esperado otros años. Y bueno, ya este año 2020-2021 pues es que prácticamente no se detecta ni se ve siquiera en los gráficos. Por lo tanto, bueno, hay que seguir vacunando frente a la gripe porque no sabemos en la siguiente estación, en la siguiente temporada de otoño-invierno, si el virus de la gripe va a volver.
y como va a volver, por lo tanto, no podemos permitirnos el que además de tener coronavirus, que esperemos que para octubre ya no lo tengamos tan presente, pero en ningún caso nos podríamos permitir la coexistencia de infección de gripe e infección por coronavirus. Por lo tanto, hay que seguir vacunando frente a la gripe y la vacunación es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad. Llevamos con la vacuna de la gripe más de 60 años vacunando frente a la gripe y son vacunas seguras y eficaces. Es verdad que la vacunación, la inmunización que conseguimos con la vacuna de la gripe se va atenuando a lo largo del tiempo y es necesario hacer vacunaciones anuales. Y no solamente porque la inmunidad conseguida con la vacuna se va reduciendo con el tiempo, sino que además el virus de la gripe muta cada año y puede haber circulación diferente de diferentes cepas cada año y hay que adaptar la composición de la vacuna de la gripe a las cepas que han circulado en la temporada anterior. Hay centros nacionales de la gripe a nivel mundial que recogen esas cepas circulantes y en colaboración con la OMS emite cuál es la composición más adecuada para cada campaña vacunal. Hay diferentes formas de obtener estas vacunas de la gripe. ¿Cómo se fabrican esas vacunas de la gripe? Pues lo clásico, lo más habitual y la mayoría de las vacunas de la gripe son basadas en huevo. Lo que se hace es inyectar el virus de la gripe, las diferentes cepas que van a componer la vacuna de la gripe se inyectan en huevos de gallina que son fertilizados, se incuban en esos huevos y después de varios días que se consigue que ese virus se replique, se extrae el líquido que contiene ese virus y de ese virus se extrae el antígeno, que es la proteína purificada, que no hay posibilidad de que la vacuna pueda producir la enfermedad porque está inactivado, por lo tanto no tiene capacidad infectiva, esa fracción que cogemos del virus, esa fracción que compone la vacuna es la proteína que envuelve al virus de la gripe o una de las proteínas que envuelve al virus de la gripe, que concretamente es la hemaglutinina. Es un antígeno, es una proteína que cuando lo inoculamos en una persona, ese antígeno, esa proteína activa el sistema inmunitario y fabricamos anticuerpos frente a ese virus. Esto es en lo que se basa la mayoría de las vacunas de la gripe, tanto inactivadas como atenuadas. Pero también hay otra forma de obtener esas vacunas de la gripe que es en cultivos celulares, es decir, cultivar esos virus, esas cepas de virus de la gripe en cultivos de células animales. Y también existen vacunas recombinantes, que es la última tecnología que se ha puesto en marcha para la fabricación de virus de la gripe, que lo que obtienen es el ADN, que ese ADN contiene las instrucciones genéticas, los genes que hacen que se codifique, que se fabrique esa proteína de la superficie del virus de la gripe y el objetivo es el mismo. Al inocularlo, activar nuestro sistema inmunitario para que nosotros mismos podamos fabricar los anticuerpos para luchar contra ese virus. Si es que nos infectamos, nos ponemos en contacto con ese virus. Y aparte de la forma de fabricación de las vacunas de la gripe, pues hay vacunas inactivadas y vacunas atenuadas de virus vivos. Las vacunas inactivadas son fracciones del virus o el antígeno de superficie, por lo tanto insistir en que no hay posibilidad, que es lo que hay la creencia entre muchas personas, que por vacunarte te puedes coger la gripe. No es así. Lo que identifican algunas personas, esos síntomas que llamamos pseudogripales que pueden aparecer después de vacunarse de la gripe, que es lo mismo que está ocurriendo cuando ponemos la vacuna del coronavirus, que unas horas después, 12, 24 horas después de vacunarse frente a la gripe, son síntomas que pueden simular una gripe, que son dolores musculares, que puede ser fiebre, que puede ser cansancio, que son efectos secundarios de la vacuna, no porque te hayas cogido la gripe por haberte vacunado. Y esta diferenciación es muy importante transmitirla a la población, a las personas que se vacunan, para que no dé lugar a esa confusión y esas falsas creencias. Esos síntomas son leves y desaparecen
en unas horas. Dentro de estas vacunas inactivadas hay vacunas trivalentes y vacunas tetravalentes. Como mínimo, las vacunas frente a la gripe incluyen 3 tipos de virus diferentes, que son esos virus que hemos comentado, que son los que habitualmente causan las epidemias y en concreto en el caso del virus de tipo A podría causar las pandemias. Por lo tanto, las vacunas frente a la gripe como mínimo deben ser trivalentes, es decir, deben contener 2 virus de tipo A y un virus de tipo B y mejor que contengan 4 tipos de virus, que serían 2 virus de tipo A y 2 virus de tipo B, que es las que se están utilizando mayoritariamente, las vacunas tetravalentes en este momento. Hay vacunas frente a la gripe que además lo que llevan son adyuvantes porque si bien es cierto que son las personas mayores de 65 años las que tienen mayor riesgo de tener gripe, enfermedad grave por gripe, las personas mayores por la edad tienen lo que llamamos una inmunosenescencia, es decir, que su sistema inmunitario funciona peor que las personas jóvenes. Y por eso hay vacunas de la gripe en las que se les añade un adyuvante que lo que hace es ayudar al sistema inmunitario a que respondan mejor frente a esas vacunas. Y por eso normalmente estas vacunas adyuvadas que tienen ese refuerzo de la inmunidad están dirigidas a personas de mayor edad. Y últimamente se han desarrollado las vacunas denominadas de alta carga antigénica, que en vez de llevar la cantidad estándar, digamos, de esa proteína, de ese antígeno, aumenta la cantidad de antígeno, de proteína en las vacunas para precisamente también reforzar que haya una mejor respuesta inmunitaria a la vacuna. Y este tipo de vacunas con alta carga antigénica están dirigidas a las personas también de mayor edad y a personas que están en instituciones geriátricas. Fundamentalmente este año pues, se han centrado en las personas institucionalizadas mayores de 75 años. Y también existen vacunas atenuadas frente a la gripe que se han comercializado primero en Estados Unidos, que son las vacunas de administración en forma de aerosol a nivel nasal. Estas vacunas actualmente no las tenemos disponibles y es importante saber que sí que es verdad que son vacunas atenuadas de virus vivos que no se deben utilizar en personas que estén inmunodeprimidas ni en embarazadas. Van dirigidos a otros grupos de población y la facilidad de que no necesitas una inyección, sino que sería aerosolizada. Bueno, aquí tenéis que la OMS ha emitido cuál es la recomendación y qué contenido, cuáles deben ser los virus que contengan las vacunas de la gripe para la temporada 2021-2022. Está en rojo los cambios respecto al año anterior, que como vemos los virus de tipo A sí que han cambiado la recomendación de la composición en la vacuna respecto al año anterior, sin embargo los virus de tipo B se mantienen respecto al año anterior. Estas serían las vacunas tetravalentes, 2 virus de tipo A y 2 virus de tipo B, y esta sería la recomendación para las vacunas trivalentes que incluyen 2 virus de tipo A y un virus de tipo B. ¿Y cuál es la población diana? ¿Quién debe ser prioritario a la hora de la vacunación frente a la gripe? Pues como las personas mayores son los que más riesgo de complicaciones y de muerte tienen, pues el primer grupo de población sería por edad a partir de los 60 años. Y en personas menores de 60 años por encima de los 6 meses, porque por debajo de los 6 meses no se vacuna frente a la gripe, serían aquellas personas que tienen patologías de riesgo que le pueden hacer más susceptibles. Pero otro grupo de población importante que se debe vacunar son todas aquellas personas que tienen riesgo de transmitir la gripe a esas personas susceptibles. Ahí estarían, por ejemplo, todos los profesionales sanitarios, personal que trabaja en instituciones cerradas, profesiones esenciales, porque una de las razones o motivos que alegan las personas que rechazan, que no se quieren vacunar frente a la gripe, es que ellos nunca se cogen gripe, que nunca están malos, que no es necesario vacunarse, pero es importante saber que aunque ellos
bueno, eso de que no se cojan gripe no lo sabemos, pero por lo menos que son cuadros leves, y si se infectan, aunque ellos tengan cuadros leves, sí que pueden transmitirlo a otras personas con las que están en contacto, que son personas de riesgo, que pueden tener complicaciones graves. Por lo tanto, hay que vacunarse no solamente por uno mismo, sino también por los demás, ¿vale? Y como novedad de la campaña ya en el 2019-2020, la vacunación en prematuros, mayores siempre de 6 meses, la vacunación en personas con trastornos de coagulación, que se ha incluido también como grupos de riesgo, y como otro colectivo posible transmisor a personas de riesgo de la gripe, personal de las oficinas de farmacia. Se han incluido en esta campaña de 2019-2020 como colectivos también prioritarios a vacunar. Y bueno, estos serían todos los colectivos de grupos de riesgo, que hay una amplia gama de patologías que se consideran de grupos de riesgo y que deben ser prioritarios a la hora de vacunarse. Y bueno, como ya ha comentado la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, Castilla y León tiene unas coberturas muy buenas en cuanto a vacunación de la gripe. Esta sería una comparativa con el resto de comunidades autónomas. Aquí tenemos Castilla y León. Bueno, como los datos que ha presentado de la última campaña 2020-2021 son datos provisionales, no están en estas diapositivas, pero vemos que incluso son mejores que los que yo presento aquí en esta última campaña. En Castilla y León tenemos una cobertura de un 61% en población mayor de 65 años y menor en la población de 60 a 64 años. Pero comparado con el resto de comunidades, vemos que en esa población mayor de 65 años, pues estamos en primer lugar, por lo tanto, éxito de todos, debemos estar todos orgullosos de estas coberturas, pero debemos seguir aumentando, porque, como también ha comentado Carmen Pacheco, el objetivo es conseguir que lleguemos a una cobertura del 75% de vacunación antigripal en personas mayores de 64 años. Se ha logrado un gran aumento de la cobertura de vacunación en las embarazadas, en la temporada anterior 43%, pero este año, con los datos provisionales que hemos visto, aún mayor. Y es fundamental para lograr estas altas coberturas de vacunación frente a la gripe, por un lado, acercar la vacunación a la población. Por ejemplo, tenemos altas tasas de cobertura de vacunación en las personas que están en residencias, y es que es fácil que se vacunen porque se les lleva la vacunación, se les acerca la vacunación al sitio donde están. Los profesionales sanitarios también lo tienen muy fácil, pueden vacunarse en el sitio donde están trabajando y tenemos que conseguir una mayor implicación de los profesionales en las coberturas de vacunación, porque esos profesionales que están convencidos ellos mismos de vacunarse, también transmiten mucho mejor el mensaje y son capaces de convencer más fácilmente al resto de la población o a sus pacientes de que se vacunen. Y ese ejemplo a la hora de vacunación es en lo que se ha trabajado también en las campañas que se han hecho últimamente, de mostrar cómo sus médicos, sus enfermeras, las personas que les atienden, se vacunan, y por lo tanto es un estímulo para que el resto de la población pues también se vacune. Y uno de los retos fundamentales que vamos a tener en esta campaña del 2021-2022 será compatibilizar la vacunación de la gripe con la vacunación del COVID, porque no sabemos cómo va a ser cuando lleguemos a otoño, invierno, a octubre del año 2021, si va a volver que vacunar, vamos a tener que poner más dosis de vacuna de COVID, si habrá nuevas vacunas, si se necesitarán más dosis y si ni siquiera va a estar todo el mundo vacunado frente al COVID y tenemos que seguir vacunando a la población que haya quedado todavía sin vacunar, y por lo tanto un gran reto va a ser compatibilizar la vacunación de la gripe con la vacunación del COVID, que bueno, esperemos que se consiga, igual que se han conseguido unas coberturas muy amplias de vacunación de la gripe el año anterior, pues confiamos en que se mantenga o aumentemos esas coberturas de vacunación para el año próximo.
Y nada más, esto es lo que quería transmitiros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana, por tu ponencia. La verdad es que ha sido muy interesante. Damos paso al último ponente, que es el doctor Amos José García Rojas. El doctor Rojas es médico licenciado en la Universidad de Sevilla, es jefe de sección de epidemiología y prevención y ha sido galardonado con la medalla de oro del gobierno canario, es presidente de la Asociación Española de Vacunología, es presidente de UNICEF en Canarias, es especialista en medicina preventiva y salud pública, especialista universitario en vacunas, diplomado en dirección de hospitales, diplomado en sanidad, premiado como persona sanitaria en el año 2019, premio profesor Rey Calero de la Real Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo sobre vacunas, y tiene más de 30 años de experiencia como profesional de salud pública, principalmente en las áreas de epidemiología y vacunas. Él nos va a hablar del valor de las vacunas y los logros de los programas de vacunación, así que sin más le doy paso al doctor Amos José García Rojas. Muy buenas tardes y lógicamente permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Quiero agradecer profundamente a los organizadores que hayan tenido la amabilidad de invitarme a estar con todos y todas ustedes, y además agradecérselo por partidas dobles. En primer lugar por invitarme, y en segundo lugar por invitarme además en una mesa donde el resto de los compañeros ponentes son profesionales a los cuales estimo profunda y personalmente, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, es un auténtico placer. Y además también agradecerles el tema que me han pedido que desarrolle, que es un tema que creo que marca un punto de inflexión importante en lo que son las estrategias vacunales, reforzar el discurso sobre el valor de las vacunas. Así que muchas gracias y sin más empiezo la presentación. Bien, pues para los que no me conocen, me llamo Amos García, soy en estos momentos trabajo como médico especialista en medicina preventiva y salud pública, epidemiólogo, en el contexto de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Y además de dedicarme a la epidemiología, a la salud pública y al mundo de las vacunas, pues soy también, ¿qué le voy a hacer? Un viejo rockero. De tal manera que esta vertiente personal mía la he podido consolidar mediante un programa de radio que tengo, una radio autonómica de Canarias que se llama La Posada del Blues, al cual les invito a todos y todas ustedes que conecten alguna vez, porque así me sube la audiencia. En estos momentos, además, en lo que es la vertiente profesional, tengo la fortuna de que el resto de los compañeros y compañeras del país me hayan elegido presidente de la Asociación Española de Vacunología, un proyecto tremendamente estimulante, tremendamente interesante, que sin lugar a dudas está en la vanguardia de todo el contexto de la actividad vacunadora en nuestro país. Esta es mi vertiente de viejo rockero, el cual gracias a mi programa de radio he tenido la fortuna de contactar con músicos a los que aprecio profundamente, y en lo que debe ser la identificación de un potencial conflicto de intereses, comentarles que he asistido a foros científicos financiados por la industria farmacéutica, he asistido también como ponente docente a foros en cuya financiación puede haber participado la industria farmacéutica, que tengo un conflicto de intereses claro, en tanto en cuanto tengo una profunda pasión por las estrategias preventivas, y esto significa que tengo una profunda pasión por el mundo de las vacunas, y además también tengo un conflicto de interés porque he sido presidente de UNICEF en Canarias, y de alguna manera este proyecto organizativo tiene entre su marco de actividades en el mundo de las vacunas un papel primordial en la posibilidad de desarrollar estrategias vacunales en los países en vía de desarrollo. Lo que sí les puedo asegurar, porque las apariencias engañan, es que no tengo ningún conflicto de intereses con la industria farmacéutica, aunque repito, las apariencias engañan, como tampoco tengo ningún conflicto de intereses con la industria de las mercerías o de la boutique, como las apariencias en ocasiones engañan.
Bien, voy a partir de mi charla de manera muy provocadora, muy provocadora. Voy a partir mi charla diciéndole algo que les va a chocar. Y es que yo no soy pro vacuna. No soy pro vacuna. ¿Por qué no soy pro vacuna? Porque soy pro conocimiento científico. Soy pro ciencia. Por eso defiendo las vacunas. Porque para defender las vacunas, en realidad, lo que estamos defendiendo es el conocimiento científico, la evolución del conocimiento aplicado a la ciencia. Por lo tanto, no soy pro vacuna, soy pro conocimiento, pro evidencia científica. Y de esa perspectiva también tenemos que reconocer que todas las vacunas son iguales. Hay vacunas con una mayor capacidad de prestaciones y otras que tienen un menor perfil de prestaciones. En cualquier caso, la mayoría de las vacunas que se ofertan en el ámbito de las políticas vacunales públicas tienen un nivel de calidad y de generar respuesta protectora lo suficientemente sólido como para entender que son las vacunas adecuadas en esos momentos concretos. Y otro aspecto que me parece importante relacionado con el valor de las vacunas, hay que entender las vacunas como una actitud, porque en realidad al defender las vacunas lo que estamos defendiendo son estrategias de promoción y educación para la salud. Porque una magnífica vacuna frente al VIH-Sida es el preservativo. Una magnífica vacuna contra el cáncer de pulmón o patologías respiratorias son las medidas legislativas de control del uso del tabaco. Son magníficas vacunas. Por lo tanto, entendamos las vacunas además como una actitud de defensa de las políticas de promoción y educación para la salud. Y además, permítanme decirle que cuando hablamos de vacunas, y siguiendo el razonamiento que le expliqué anteriormente, hablamos de ciencia, no de creencia. No hay debate entre vacunas sí, vacunas cuestionadas. Ese no es el debate. El debate no es vacunas sí, vacunas no. El debate es entre ciencia y creencia. Y otro elemento que les va a resultar provocador, pero que creo que es importante para realzar el valor de las vacunas. Las vacunas no salvan vidas. Lo que salvan vidas son las políticas de salud pública que permiten que las vacunas lleguen al brazo de la persona que la necesite. Eso es lo que salva vidas. Una vacuna en un frigorífico no salva ninguna vida. Una vacuna administrada en el brazo de la persona que la necesita salva vidas. Por lo tanto, lo que tenemos que gestionar son políticas de salud pública que permitan que esa vacuna llegue al brazo de la persona que la necesita. Bien, y en este contexto, para realzar el valor de las vacunas, lo primero que tenemos que plantear es cómo lamentablemente sigue habiendo un debate entre ciencia y creencia, entre vacunas y antivacunas. Y aclaremos algunos de los aspectos que están configurando este escenario de vacunas antivacunas. ¿Cuáles pueden ser los elementos que estén posibilitando hoy que hayan personas, ciudadanos, que cuestionen un hecho indudable demostrado científicamente como es la importancia decisiva que tienen las vacunas como herramienta básica de salud pública? Pues bueno, algunos de los elementos que se ponen sobre la mesa son los siguientes. Es que las vacunas ya es algo establecido. Hombre, lo que es algo establecido, porque ha constatado la calidad de la oferta de este producto para mejorar el nivel de salud de la ciudadanía. También está establecido en nuestro sistema sanitario público, que es una bendición. Es una bendición porque es universal y gratuito. No todo lo establecido tiene que ser necesariamente malo. Es que las vacunas forman parte de una gran conspiración. ¿Una conspiración para qué? Para salvar vidas. Ojalá todas las conspiraciones tuvieran ese objetivo. Por cierto, que la única conspiración que reconozco y que conozco es precisamente la desarrollada por un médico inglés, el Dr. Whitfield, que intentó asociar de manera absolutamente falsa la vacuna triple con el autismo. Aquello sí que fue una conspiración con unos intereses concretos. Es que las vacunas son un gran negocio cuando representan apenas un porcentaje ínfimo del total del gasto sanitario que tiene nuestra estructura sanitaria. Eso es un gran negocio. Un porcentaje mínimo en cuanto a la oferta vacunal que se realiza, a la oferta farmacológica que se realiza de las administraciones públicas. Es que vacunando atendemos contra los derechos individuales. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Miren, si recuerdan cuando aquel dramático caso de la difteria en Olot, que desgraciadamente culminó con el fallecimiento del niño que había recibido la vacuna, en el estudio de campo que hizo la Generalitat de Cataluña en aquellos momentos, comprobó que habían varios críos y crías
en aquel ámbito geográfico que presentaban, que tenían anticuerpos que demostraban que habían estado en contacto con el microorganismo causante de la difteria, pero no habían enfermado, evidentemente porque habían sido vacunados. Pues a aquellos niños y niñas se les sometió a una cuarentena, de tal manera que no pudieron gozar de las colonias de verano, por ejemplo, o de unas vacaciones sensatas porque tuvieron que estar 15 días en su casa hasta que negativizaron. ¿Por qué? Porque se quería así proteger a los niños y niñas que no estaban vacunados. ¿Contra qué derechos individuales se atentó en aquel momento? Es que las vacunas producen efectos secundarios. En fin, el peor efecto secundario que tiene una vacuna es no administrarla, porque da lugar al desarrollo de la enfermedad, que es así que tiene efectos secundarios. Es que estamos poniendo demasiadas vacunas a nuestros críos y ojalá pudiéramos poner más. Esta idea lo que traduce en realidad es como un miedo, un cierto temor a que estemos administrando determinados antígenos a nuestros niños y que el sistema inmunitario de nuestros hijos no iba a ser capaz de absorber. Cuidado, es que somos conscientes que a nuestros niños además les damos alimentos, los vestimos, y esos son también antígenos. El perfil de antígenos que suministramos frente a las vacunas a nuestros niños es muy inferior al de antígenos que les suministramos a través de alimentos, ropa, etcétera, etcétera. Es que las vacunas tienen productos tóxicos, por ejemplo, las sales de aluminio. Las sales de aluminio. Somos conscientes de que la lactancia materna, la leche materna, también tiene aluminio en alguna proporción, que cuando acaba el periodo de lactancia hemos suministrado a nuestros críos una cantidad de aluminio muy superior al que pueden tener las vacunas que les administramos. Es que nos olvidamos de ese tipo de cuestiones. Bueno, pues no damos lactancia natural, se la damos artificial. ¿Somos conscientes de que la lactancia artificial tiene todavía más aluminio que la lactancia natural? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vacunar al niño y encima no darle de comer? Por cierto, el antiácido que posiblemente se tengan que tomar ustedes tras haber escuchado mi charla tiene muchísimo más aluminio que tiene cualquier vacuna. Se los advierto por si acaso. Es que ya no se ven estas enfermedades gracias a la vacuna. El problema es que vivimos en un mundo globalizado y si dejamos de estar protegidos aumentará el perfil de susceptibles y por lo tanto podremos tener reentradas de patologías que tenemos controladas gracias a la vacuna, como ha pasado recientemente con el caso del sarampión en varios países, nuestro mismo contexto socioeconómico, de nuestro mismo ámbito geográfico que es el europeo. Pues bien, en este contexto, en esta duda, en este falso debate entre vacunas sí, vacunas no, que en realidad lo que traduce es un debate entre ciencias y creencias, pues conseguimos imágenes como la de este niño, bien protegido, bien alimentado, bien vacunado, que se alarma cuando ve que en determinados sectores se nos presentan las vacunas de esta manera, de esta manera. ¿De dónde partimos? Pues miren, partimos en el mundo de las vacunas de este señor, Edward Jenner, que en función de una percepción epidemiológica, de un análisis descriptivo, observó que los vaqueros que ordeñaban vacas enfermas de vacuna de viruela bovina no enfermaban. Y en función a esta visión epidemiológica decidió empezar a inyectar las pústulas de las vacas enfermas de viruela en los niños, creando lo que es el antecedente más evidente, más claro de la vacunación. La vacunación, la variolización. Y ya en aquel momento Jenner tuvo bastantes problemas para desarrollar su actividad preventiva, de tal manera que fue fuertemente cuestionado por amplios sectores, incluso desde el punto de vista de lo que es la oficialidad médica. En España, los comienzos de la actividad vacunadora tienen su inicio prácticamente en 1800 con la vacunación frente a la viruela, pero no era una vacuna obligatoria, no llegó a plasmarse la obligatoriedad de esta vacuna a lo largo de todo el siglo XX, por lo que las coberturas eran muy, muy deficitarias y esto significaba que seguíamos conviviendo con casos de viruela. Posteriormente, la Ley de Bases de Sanidad de 1944 definió ya la obligatoriedad de la vacunación frente a la difteria y la viruela, contribuyéndose de esta manera decisivamente al control de ambas enfermedades. Esto tuvo como consecuencia que en 1958 la Organización Mundial de la Salud creara el Plan de Erradicación de la Viruela en el mundo, de tal manera que conseguimos algo absolutamente asombroso.
con un producto, la vacuna, conseguimos algo que no se había conseguido nunca en la medicina: eliminar, erradicar una enfermedad del mundo. De tal manera que el último caso de viruela en el mundo fue el cocinero somalí Ali Maob Marin, que trabajaba en un hospital de la ciudad de Merka, en Somalia. Fue el último ser humano en haber padecido de forma salvaje la enfermedad de la viruela. El 8 de mayo de 1980, la 33 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aceptó el informe final de la Comisión Global para la certificación de la erradicación de la viruela. Fíjense ustedes lo que significan las vacunas como logro histórico en beneficio de la salud de la ciudadanía. Es el único instrumento que ha posibilitado que una enfermedad que tenía un impacto decisivo en las formas de enfermar y de morir se erradicara, pasara a mejor vida. Esto es un ejemplo claro de los éxitos de la vacuna. Pero hay otros éxitos. Miren ustedes, esto era la polio, antes de la llegada de la vacuna a la polio. Esto era la polio, las consecuencias de padecer la polio. Hasta que llegaron estos señores, Salk y Sabin, que desarrollaron dos vacunas diferentes, una atenuada, una inyectada y otra de forma oral. Y gracias a las campañas de vacunación masivas que se desarrollaron frente a esta enfermedad, conseguimos que esta enfermedad ya prácticamente en los países desarrollados forma parte de la historia sanitaria. No es una enfermedad erradicada, no se ha conseguido ese hito histórico como se consiguió con la viruela, por algunas circunstancias que trataré de expresar al final. En relación a esta enfermedad, en España se usó entre los años 1959 y 1963 la vacuna SAL de polio inactivada, que se administraba gratuitamente a los que se denominaban usuarios de la beneficencia y a los económicamente débiles. Al resto de la población se le ofertaba a un precio reducido. Y la vacuna se aplicaba en aquellos momentos en 3 dosis, con un mes de intervalo, entre los 5 meses y los 8 años de edad. En 1963 se decide desarrollar, en función de la experiencia que había tenido la vacuna oral en varios países, se decide desarrollar una experiencia piloto en las provincias de Lugo y León, de vacunación masiva con la vacuna de polio oral, concretamente dirigida a niños comprendidos entre los 2 meses de vida y los 7 años. Se aplicaban 2 dosis, la primera con un VPO monovalente de polivirus 1 y la segunda con un VPO valente con polivirus 1, 2 y 3. Esto es algún ejemplo de las estrategias de comunicación que se desarrollaban, de publicidad que se desarrollaban en aquella campaña de vacunación frente a la polio. Y en 1965, siguiendo en esta línea, se inicia una nueva campaña masiva utilizándose frente a la polio, en este caso, 2 dosis de VPO trivalente. Al mismo tiempo se añadió la vacunación frente a la difteria, el tétanos y la tosferina, y la vacunación se realizaba en este contexto a los niños entre los 3 meses y 3 años de vida. El éxito de estas intervenciones fue tan brutal, fue tan espléndido, que a partir de ese momento se realizaron de manera continua en forma de 2 campañas anuales, una en primavera y otra en otoño. Y este es el otro hito histórico de las vacunas en nuestro país. Este es el desarrollo, una diapo clásica que nos indica la presencia importante que tenía una enfermedad como la poliomielitis en España y cómo tras la introducción de la vacuna el descenso es absoluto. En estos momentos, lógicamente, salvo en el año 1988, que tuvimos el último caso, que fue importado y que se dio en mi tierra, en Canarias, de un niño mauritano, no hemos tenido ningún caso en nuestro país. Salvo el último caso ese que les he comentado y un pequeño brote que se dio en Andalucía, en núcleos de transhumancia de personas de etnia gitana. Y este es el gran hito, la obtención del certificado en la región europea de territorios libres de polio indígena, de virus de polio indígena. Y ya acabando, recordar también algunos aspectos que demuestran el éxito de la vacuna. En 1968 se llevó a cabo en España una campaña de vacunación frente al sarampión en 11 provincias españolas, vacunándose a niños con edades comprendidas entre los 9 y los 24 meses. La cepa utilizada era la Beckenham 31. Esta vacuna presentaba algunas limitaciones en cuanto a la calidad de su respuesta protectora y fue retirada en 1970 del registro en nuestro país.
Posteriormente, en el 75 se autorizó una vacuna que ya sí que tenía unas prestaciones importantes, que contenía la cepa Schwarz. En el 81 se cambia la dosis de sarampión a los 9 meses por una dosis de triple vírica a los 15 meses. Se incluye una segunda dosis de vacuna triple vírica a los 11 años, sustituyéndose a la vacunación de rubeola en niñas, solo en niñas. Este cambio inició Cataluña en el 88 y del 89 al 96 lo incorporaron todas las comunidades autónomas. En el año 2000 se produce el adelanto de la segunda dosis de vacuna triple vírica de los 11 años a los 6 años de edad. Y esto yo creo que el impacto que tuvo también la implementación de la vacuna frente al sarampión en nuestra tierra quedó claramente consolidado en una disminución drástica de los casos de esta enfermedad que tenía una presencia masiva en nuestro territorio y afortunadamente hoy forma parte de lo que es casi la historia de la cultura sanitaria en nuestro país. Y acabo con esta diapositiva. Que un señor tuvo la amabilidad de entregarme un cartoncito en un viaje que hice al extranjero, donde me indicaban que el 21 de octubre del año 2011 iba a ser el fin del mundo. Tuvo la amabilidad de darme este cartoncito con esta referencia al fin del mundo. Vamos, no le hubiera dado más importancia si no fuera por el hecho de que la máxima que ponía para refrendar ese fin del mundo desde el 21 de octubre del 2011 estaba basada en el libro del profeta Amós. Y esa similitud entre la profecía del profeta Amós y mi nombre, que es Amós, me causó una cierta desazón profunda. En cualquier caso, recordemos una frase que me parece fundamental, que es de un psiquiatra austriaco, Viktor Frankl, que decía algo que me parece que es absolutamente fundamental, que significa que debemos estar en permanente movimiento. Decía Viktor Frankl, cuando ya no seamos capaces de cambiar una situación, nos encontraremos ante el desafío de tener que cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es avanzar en ciencia, avanzar en el conocimiento, ser consciente de que si nos creemos sin fuerza para cambiar una situación, a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas, por su ponencia, que la verdad es que como las tres anteriores ha sido interesante. A pesar de que todo ha estado muy claro y muy bien explicado, pues bueno, me apetece preguntar pequeñas cosas a cada uno de los ponentes, un poco por completar la mesa redonda y que nos aclaréis las pocas dudas que a lo mejor puedan haber quedado. Para la doctora Carmen Pacheco, sí que me he quedado con una de las cosas que ha dicho, que es el gran papel promotor que tenemos en este momento sobre la vacunación. Sí que como experiencia, cuando se retomó la vacuna de AstraZeneca aquí en Salamanca, concretamente fue con el colectivo de profesores, y la frase estrella era: yo me quiero vacunar, pero tengo miedo. Es cierto que tenemos la obligación de quitar esos miedos y promover que la gente se vacune. ¿Está previsto desde Sanidad Pública empezar alguna campaña de promoción y de aclaración sobre todas estas grandes dudas que están surgiendo sobre muchas de las vacunas? Pues la verdad es que tienes toda la razón. Está siendo una campaña complicada porque, en primer lugar, son muchas vacunas y luego hemos ido cambiando los criterios a medida que ha ido avanzando. Como decíamos antes y también lo comentaba Raquel, pues han ido surgiendo nuevas evidencias, porque no es lo mismo analizar una vacuna en condiciones ideales que luego cuando la ponemos en circulación y vacunamos a tantísima gente como estamos vacunando. Eso es verdad que ha creado o ha puesto de manifiesto una serie de reacciones adversas, en concreto con la vacuna de AstraZeneca, que ha obligado a tomar decisiones distintas. Y claro, hemos pasado de vacunar a las personas menores de 55 años a vacunar a las personas mayores de 60 años, con lo cual pues es verdad que puede crear bastante desconcierto en la población. Es cierto que todo esto hay que explicarlo muy bien y, como decía Raquel, yo creo que hay que centrar los mensajes y es muy importante hacer campañas que focalicen las cosas importantes.
Por un lado, que la farmacovigilancia funciona y que precisamente para eso está, que cuando una vacuna o un medicamento en general se pone en circulación y se vacuna a tantísima gente como está ocurriendo en estas circunstancias, pues pueden aparecer estos efectos adversos. Y yo creo que hay que ponerlo en contraposición, el riesgo con el beneficio, esta frase que siempre se dice, la relación riesgo-beneficio, y compararlo con otras cosas. Porque es verdad que pues efectivamente han surgido muchos miedos, muchas dudas, muchos interrogantes, y también lo contrario, gente que nos ha llamado y que nos ha dicho que ellos firman un consentimiento informado y que se pone la vacuna, la que les pongamos, la de AstraZeneca o la que haga falta. O sea que tenemos un poco los dos extremos. Pero es cierto que hay que transmitir muy bien los mensajes importantes, focalizar en las cosas importantes, transmitir, yo creo, lo que decíamos, tranquilidad, en el sentido de que el sistema de farmacovigilancia funciona, que cuando se toman las decisiones se hacen en base a la evidencia científica, que es lo que te puede avalar, y transmitir esa tranquilidad a las personas que se tienen que vacunar. El Ministerio sí que ha puesto en marcha una campaña y desde la Consejería de Sanidad también se va a poner en marcha otra campaña de comunicación para transmitir estos mensajes en sentido positivo y que la gente recupere la confianza en la campaña de vacunación. Es verdad que después del anuncio de la suspensión de AstraZeneca observamos una bajada muy importante de las personas que acudían a los puntos de vacunación, pero en el transcurso de los días esto ha mejorado muchísimo, y las coberturas, la verdad es que son cada día mejores. Nuestra comunidad, como decía también Ana, que es líder en la campaña de vacunación de la gripe, también tiene unas coberturas estupendas con la vacunación frente a COVID, y la verdad yo creo que todos nos tenemos que felicitar. Y yo soy la primera que quiero felicitar no solamente a la gente de salud pública que está trabajando mucho, sino a todo el sistema asistencial, que yo creo que está haciendo un esfuerzo realmente espectacular en llegar a todos los sitios y tratar de vacunar a la mayor gente posible. Todos los mensajes que nos llegan de gente que se ha acudido a vacunar a los puntos de vacunación realmente son mensajes positivos de lo bien que se está haciendo, de cómo trabajan los profesionales, de la tranquilidad que transmiten y de lo tranquilos que salen de estos puntos de vacunación. Así que, bueno, contestando a tu pregunta, resumiendo, sí que vamos a hacer campañas de información en este sentido. Muchas gracias, Carmen. Para Raquel, una pregunta para ti. Incidiendo también lo que decía Carmen y lo que has estado comentando tú, es cierto que a veces tanta información provoca desinformación y esto nos ha pasado desde el inicio de la pandemia. Quiero preguntarte ya no solo por el coronavirus, porque es cierto que las vacunas tenemos muchas y de muchos tipos. Los avances en la vacunación del coronavirus, en esos ensayos clínicos, ¿está suponiendo un avance para otras vacunas que a lo mejor también están siendo esperadas? Hablo VIH, malarias. No sé si tienes información al respecto sobre esto. Bueno, es que realmente el futuro con que se ha abierto con las vacunas de RNA mensajero va a beneficiar a muchas otras enfermedades y es lo que se espera. Se espera que además, bueno, ahora que se ha visto que se pueden alinear tanto los intereses de la sociedad como las agencias regulatorias, se pueden alinear deseo, pero además recursos, cuando se dota a la I+D de los recursos necesarios y se alinean todos los objetivos, el resultado lo hemos visto. Tenemos vacunas en tiempo récord, vacunas muy buenas de distintos tipos, que era lo que se pretendía para poder llegar a distintas poblaciones y además, bueno, pues se ha visto que se abre un nuevo paso en la prevención, porque probablemente se puedan aplicar y también estamos viendo, por ejemplo, la tuberculosis, que es una gran olvidada, que tiene muchísimas infecciones, un número muy elevado de infecciones mundiales, pues también tiene una vacuna muy prometedora que además es española y que probablemente sea una gran esperanza, porque no olvidemos que están ahí, que siguen la malaria, la tuberculosis, el Nipah, un montón de enfermedades que muchas de ellas son zoonosis, ahora que ya también todos sabemos lo que son las zoonosis, pues eso, que están ahí y que tienen un impacto en la salud mundial, que desde luego nos gustaría muchísimo que llegaran esas vacunas y que además fuera cuanto antes, desde luego. Pues muchas gracias y ojalá sí sea que podamos disponer vacunas pues prácticamente para todas las enfermedades infecciosas, que al final es
es lo que cura esas campañas de vacunación globales frente a todas las enfermedades infecciosas. Ana, una pregunta para ti. Ahí sí que me voy al coronavirus, es inevitable. Es cierto que se me ocurre pensar que a medio plazo, ya no voy a hablar a corto plazo, que no sabemos lo que va a pasar casi la semana que viene, como para pensar en tan corto plazo. ¿Puede que la vacunación del coronavirus tenga un perfil similar al de la gripe? Es decir, porque a lo mejor no es necesario toda la población, sino determinados grupos que realmente tienen un riesgo real de padecer un coronavirus grave. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algún día, que esto es casi sacar la bola mágica, pero podrá tener un perfil similar a la campaña de vacunación de la gripe? Pues bueno, efectivamente hacer predicciones con el coronavirus es bastante difícil porque de lo que pensábamos al inicio de esto a la realidad que hemos tenido nos ha desbordado a todos. Hay que decir que al principio, cuando llegaron los primeros casos, pensábamos todos que esto, bueno, pues iba a ser pasajero, como nos había ocurrido con otros brotes de coronavirus que ha habido en años anteriores, pues que bueno, serían unos meses y que esto pasaría, y la realidad es que no es así. Y yo admiro a la gente que cuando habla parece que lo sabe todo sobre el coronavirus, porque yo tengo incertidumbres por todas partes y la primera de ellas es esa, si vamos a continuar, si esto dentro de un año a lo mejor puede haber desaparecido, pero desde luego si se mantiene, ahora es prioritario adquirir una inmunidad de grupo global que con coberturas por lo menos del 70%, eso es lo prioritario en este momento, y una vez conseguido eso, si el coronavirus sigue circulando entre nosotros, probablemente, desde luego, habrá que priorizar a aquellas personas que tienen más riesgo, igual que ocurre con la gripe, que los niños también se contagian de la gripe y no los vacunamos porque ellos no tienen ese riesgo de tener esa enfermedad grave o riesgo de mortalidad, salvo que pertenezcan a algún grupo de riesgo. Por lo tanto, una vez conseguido ahora la inmunización de grupo, que es el objetivo fundamental ahora mismo, si posteriormente hay que mantener la campaña de vacunación frente al coronavirus porque siga circulando, lo prioritario va a seguir siendo los grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de muerte o mayor riesgo de ingresar en un hospital o en una UCI, desde luego. Muchas gracias, Ana. Y finalmente, para el doctor Rojas, ha sido fácil ahora posicionarte de forma negativista ante las vacunas cuando no tenías a tu alrededor gente muriéndose por determinadas enfermedades. Es decir, prácticamente los médicos más jóvenes no conocen el sarampión, no conocen. Entonces, posicionarte ante algo que no ves es fácil, pero ahora estamos viendo gente alrededor y enfermedad muy latente. ¿Cree que la vacunación frente al COVID y la situación COVID ha servido para empujar al resto de las vacunas? ¿Cree que nos vamos a vacunar más y que las campañas de vacunación van a tener más peso? Muchas gracias por la pregunta, Raquel. Desde luego, el hecho de lo que está aconteciendo alrededor de la vacuna frente al SARS-CoV-2 puede ser sintomático de lo que podría ser la percepción que tiene la ciudadanía en el futuro sobre las vacunas. De todas maneras, yo creo que somos un país que es fuertemente vacunador. Tenemos coberturas superiores al 95% en las primeras fases de la vida. Es verdad que conforme aumentamos la vida en años, estas coberturas van disminuyendo y, sin embargo, este año, en el contexto de la coexistencia gripe-SARS-CoV-2, las coberturas frente a la gripe han tenido un ascenso importante. No tanto como el que nos hubiera gustado haber tenido, pero sí parece que estamos en el camino. Y en este sentido, recuerdo que las encuestas del CIS decían que hace poco antes que llegaran las vacunas, de que al menos casi el 50% de la ciudadanía era reacia a vacunarse inicialmente frente al SARS-CoV-2. Una vez han llegado las vacunas y se ha constatado que toda la leyenda urbana que había alrededor de ellas, toda la percepción de catástrofe que podía significar las llegadas de estas vacunas en cuanto a la salud de la ciudadanía, cuando se ha visto que esa era una leyenda urbana absolutamente falsa y se ha constatado que las vacunas son el único instrumento que nos va a permitir consolidar un escenario
mediante el cual podamos ir poco a poco creando el terreno adecuado para decirle adiós a este drama, las coberturas. El problema no es ahora que haya gente que tenga dudas sobre vacunarse, el problema es ahora que se quiere vacunar todo el mundo, de golpe cuando tenemos un problema de disponibilidad de vacunas. Yo en ese sentido creo que teniendo en cuenta el que tenemos muy implicado en nuestro genoma, que las vacunas es un instrumento absolutamente valioso en las estrategias de salud pública, y teniendo en cuenta además todo lo que ha acontecido en relación a la vacunación frente al SARS-CoV-2, que repito, ahora el problema no es lo que pasaba hace 50 años, que habían dudas sobre vacunarse, ahora el problema es que se quiere vacunar a todo el mundo y ya. Yo creo que sí, que puede significar, también va a depender un poco de nosotros, de los profesionales, pero puede ser un elemento importante que contribuya a incentivar en el futuro aquellas parcelas de la vacunación que están más débiles, fundamentalmente la vacunación en el adulto. Muchas gracias, doctor Rojas, por la respuesta. Bueno, y sin más, pues finalizamos esta, yo creo, extraordinaria mesa redonda sobre vacunas. Muchas gracias a todos los participantes. Principalmente, sois el sentido de estar aquí. Muchas gracias a todos los ponentes, la verdad es que ha sido enriquecedor compartir este rato con vosotros y por supuesto muchas gracias a IPSAL por haber organizado estas jornadas que yo creo que merecen la pena de todas. Sin más, muchas gracias.